Sarah Kaufman, el cuerpo marcado por la historia, la herida que escribe filosofía. Nacer como niña judía en la Francia de 1934 no era simplemente abrir los ojos a la vida, era ser arrojada a un mundo en el que el cuerpo, ese que la filosofía occidental pretendía despojar de importancia, ya estaba inscrito con el estigma del exterminio. Sarah Kaufman no eligió ser testigo de la brutalidad absoluta. Su existencia fue arrastrada por la marea oscura del siglo XX, una marea que manchó para siempre la pureza ilusoria de la razón occidental. Ella no filosofó desde la comodidad de las bibliotecas, sino desde el abismo, desde una infancia fracturada por la desaparición violenta y definitiva del padre, desde un silencio que nunca dejó de gritar. Su padre, rabino respetado, fue arrestado por la Gestapo y deportado a Auschwitz, donde fue asesinado. Para Sarah, esa pérdida no fue un hecho aislado, fue el epicentro simbólico de un mundo derrumbado, la fractura ontológica de todo sentido. La figura paterna, símbolo tradicional de la ley y del lenguaje, fue brutalmente aniquilada por una modernidad que había alcanzado su más atroz expresión. El nazismo no era una aberración, sino la culminación lógica de una razón instrumental que Kaufman nunca dejaría de interrogar. Este dolor no fue una anécdota biográfica, sino la sustancia misma de su pensamiento. En su conmovedor libro Rue Ordener, Rue Labat 1994, escrito poco antes de su suicidio, Sarah reconstruye con una ternura hiriente la experiencia del exilio emocional, la infancia despojada, el desarraigo silencioso. Es un testimonio de cómo el trauma se aloja en el cuerpo, de cómo la escritura no es una elección estética sino un intento desesperado por dar forma a lo informe, a lo innombrable, a lo que la razón no puede contener sin volverse ella misma cínica. Pero Kaufman no se encerró en ese dolor. No hizo del sufrimiento un ídolo. Lo atravesó, lo transformó, lo sublimó hasta convertirlo en un acto de insubordinación intelectual y vital. Su vida fue una lucha constante por abrirse paso en un mundo que se construía a espaldas de su cuerpo femenino, de su herencia judía, de su experiencia desgarradora de pérdida. La filosofía no era para ella un ejercicio de contemplación fría, era un campo de batalla. Y esa batalla se libraba en el lenguaje, en el cuerpo, en la memoria. Estudió en la Sorbona, el gran templo del pensamiento francés, bajo la tutela de figuras como Jean Hippolyte y Gilles Deleuze. Pero su corazón teórico fue seducido por la sensibilidad de Jacques Derrida, con quien mantuvo una intensa relación intelectual, cargada de admiración mutua y una complicidad filosófica que bordeaba lo personal. Sin embargo, como todo lo que marcó su existencia, su camino dentro del mundo académico no fue sencillo. Su lucidez era incómoda. Su voz, demasiado fuerte para los oídos masculinos que dirigían las cátedras. Su escritura, demasiado libre, demasiado híbrida, demasiado indisciplinada. En una Francia donde la filosofía aún se pronunciaba en masculino, Sarah Kaufman no encontró fácilmente su lugar. No porque le faltara talento, su producción fue abundante, rigurosa, provocadora, sino porque osó escribir desde lo que el canon silenciaba, el cuerpo, el dolor, el deseo, la locura, lo femenino, lo indecible. Su marginalidad fue política. Fue estética. Fue existencial. Y sin embargo, resistió. No como heroína idealizada, sino como pensadora en carne viva. Siguió escribiendo incluso cuando no encontraba reconocimiento. Siguió reflexionando incluso cuando su salud emocional pendía de un hilo. Cada una de sus palabras llevaba la impronta de una vida que no se rendía al nihilismo, sino que lo enfrentaba con la fuerza del pensamiento. Como Nietzsche, supo que quien ha sufrido profundamente tiene derecho a decir lo que otros no soportan escuchar. Su suicidio, ocurrido en 1994, en el centenario de la muerte de Nietzsche, no fue un acto de derrota, sino una última afirmación paradójica de la vida. No hay romanticismo en este hecho, pero sí un eco profundamente trágico y filosófico. En su despedida se funden el cansancio de la incomprensión, la extenuación del dolor y la fidelidad brutal a una verdad íntima. No soportaba la banalidad, el simulacro, la mediocridad de los homenajes vacíos. Kaufman no quería vivir bajo la máscara de la superviviente ejemplar. Quería pensar con radicalidad, vivir con intensidad y morir sin traicionarse. Así fue su vida, un grito sofocado en el corazón de la razón ilustrada, una escritura en lucha contra la amnesia colectiva, una afirmación convulsa de la lucidez,
del cuerpo que piensa, del pensamiento que sangra. En Sarah Kaufman, la filosofía dejó de ser un juego de abstracciones para convertirse en una lucha vital por el sentido, por la dignidad del lenguaje, por la recuperación imposible de una infancia perdida. Y aunque muchas veces fue relegada, olvidada, desplazada por una historia de la filosofía escrita por hombres para hombres, su obra persiste como un llamado irrenunciable a transformar la manera en que pensamos, leemos, recordamos y sentimos. Porque pensar, para Sarah Kaufman, nunca fue una cuestión académica, fue una forma extrema de amar la vida, incluso en sus formas más sombrías. Nietzsche como figura central, el fuego de la metáfora, el cuerpo que piensa, la palabra que sangra. Hablar de Friedrich Nietzsche en la obra de Sarah Kaufman no es rendirle un homenaje convencional ni convertirlo en maestro indiscutido. Es, más bien, entrar en un campo de intensidad compartida, de afinidad peligrosa, de reconocimiento mutuo entre dos pensadores heridos por el mundo, por la palabra, por el exceso de lucidez. Kaufman no leyó a Nietzsche desde la distancia académica. Lo vivió. Lo encarnó. Lo deshizo y lo reescribió en su propia carne teórica. Y en ese acto se reveló una verdad que atraviesa su pensamiento. La filosofía no puede seguir hablando como si el lenguaje no tuviera cuerpo, como si las palabras no se escribieran con sangre. En su obra Nietzsche et la Metapore 1972, Sarah Kaufman emprende una demolición radical del ideal filosófico clásico, ese que cree en un lenguaje transparente, puro, lógico, objetivo. Esa ilusión, heredera de Platón, cristalizada en Kant, perpetuada por el pensamiento científico, es desnudada, desarticulada, descompuesta. Nietzsche, para Kaufman, no es un filósofo de la verdad sino del estilo, del ritmo, de la forma. Y en esa forma se revela un cuerpo enfermo, sí, pero también un cuerpo intensamente vivo, deseante, vibrante, conflictivo. Para Kaufman, la metáfora en Nietzsche no es un adorno retórico, no es una herramienta secundaria ni un instrumento pedagógico. Es el corazón mismo del pensamiento. La metáfora no disfraza el concepto, lo revela como lo que es, una invención, una cristalización pasajera, un gesto interpretativo. En otras palabras, no hay detrás del lenguaje una realidad que el filósofo pueda descubrir y nombrar. Solo hay interpretaciones, perspectivas, intensidades. La filosofía no se separa de la literatura, de la poesía, del delirio. El pensamiento no puede fingir que está más allá de la subjetividad, del cuerpo, del deseo, del trauma. Nietzsche fue el primero que gritó esta verdad con la violencia de un profeta herido, y Sarah Kaufman lo escuchó no con admiración servil, sino con una intensidad desesperada. Ella entendió, como pocos, que la filosofía nietzscheana no era simplemente un nuevo sistema sino una insurrección contra la lógica misma del sistema, contra la metafísica de la presencia, contra la falsa tranquilidad del ser. Su lectura se vuelve entonces un acto de guerra, una guerra contra la falsa neutralidad, contra el academicismo estéril, contra la asfixia del logos occidental que ha pretendido aniquilar todo aquello que desborda, que vibra, que se descompone. Kaufman encontró en Nietzsche una figura escandalosa, no solo por lo que decía, sino por cómo lo decía. La fragmentación, el aforismo, el juego, la risa, la contradicción, la crueldad, el exceso, todo en él era un desafío a la estructura rígida del discurso tradicional. Y eso era lo que más le importaba. Porque Nietzsche, como ella, sabía que el pensamiento que no hiere no transforma, que la palabra que no sangra no dice nada. En ese sentido, su lectura no era solo filosófica, era también política, ética, existencial. Era una toma de posición, pensar no desde la universalidad, sino desde la herida. No desde la eternidad, sino desde el cuerpo que sufre. Y ese cuerpo no es neutro. Es un cuerpo sexuado, racializado, vulnerable. En el caso de Kaufman, es el cuerpo de una mujer judía, marcada por la violencia nazi, por el exilio simbólico, por la exclusión intelectual. Leer a Nietzsche desde ese cuerpo no es un ejercicio teórico, es una rebelión. Porque Nietzsche, a pesar de todo, le dio las herramientas para resistir, para convertir el dolor en estilo, para pensar contra el mundo desde el mundo. Kaufman, como Nietzsche, rechaza el dualismo entre razón y pasión, entre cuerpo y alma, entre logos y patos. Para ella, esa escisión es artificial, violenta, y ha servido históricamente para excluir a todo lo que no se conforma con la ley del uno.
El pensamiento occidental, en su obsesión por la claridad, por la lógica, por la objetividad, ha condenado todo lo que no puede reducir, lo femenino, lo infantil, lo poético, lo sexual, lo trágico, lo ambiguo. Y Nietzsche es, precisamente, el filósofo que abraza esa ambigüedad, que se sumerge en la sombra, que danza con el abismo. Kaufmann lo entiende porque ella misma escribe desde ese mismo lugar, desde el filo. Hay una dimensión en su relación con Nietzsche que también es profundamente personal. Es como si Kaufmann encontrara en él una figura paterna imaginaria, simbólica, una voz que la acompaña mientras reconstruye su identidad después de la pérdida brutal de su padre biológico. Pero a diferencia de Freud, cuya figura paterna aparece en la obra de Kaufmann atravesada por el enigma y la represión, Nietzsche aparece como el padre hermano salvaje, impredecible, pero siempre honesto, siempre radical. No da respuestas, pero abre preguntas que arden. No ofrece consuelo, pero enseña a vivir con el vértigo. No cura la herida, pero la convierte en fuerza. Y en esto radica la verdadera revolución que Kaufmann encuentra en Nietzsche, la afirmación de la vida, no como ingenuidad, no como celebración superficial, sino como aceptación trágica. Afirmar la vida con todo su horror, con su sinsentido, con su crueldad, con su goce y su fracaso. Afirmar el devenir, la multiplicidad, la contradicción. Afirmar que pensar es siempre arriesgarse a morir, a perder el suelo, a ser otro. Afirmar que no hay verdad sin cuerpo, sin deseo, sin escritura. Afirmar que la filosofía, si quiere seguir siendo vital, tiene que destruirse a sí misma para renacer. Así, Sarah Kaufmann no fue simplemente una lectora de Nietzsche. Fue una intérprete incendiaria, una filósofa que escribió a su lado, desde su herida, desde su pasión. Si Nietzsche fue el martillo que rompió los ídolos, Kaufmann fue la daga que los hizo sangrar. Su pensamiento no es un comentario, es una continuación extrema. Es el eco de una voz que se niega a callar. Es la prueba viva de que la filosofía aún puede ser peligrosa, aún puede ser arte, aún puede ser cuerpo, aún puede ser amor y destrucción al mismo tiempo. Y en ese cruce feroz entre Nietzsche y Kaufmann, entre la metáfora y la carne, entre la forma y la herida, encontramos no una doctrina, no un sistema, sino una posibilidad radical de transformación. Pensar, escribir, vivir, todo se vuelve acto de resistencia. Todo se vuelve gesto poético y político. Todo se vuelve, al final, una forma de no morir del todo. Porque mientras haya alguien que piense desde la oscuridad con la intensidad de Kaufmann, la llama de Nietzsche seguirá ardiendo. El cuerpo y la subjetividad femenina, escritura desde la carne negada, pensamiento que brota de la herida. El pensamiento de Sarah Kaufmann es una revuelta encarnada. Una rebelión que no se articula desde la neutralidad ilusoria de la lógica pura, sino desde el cuerpo, desde la sangre, desde la respiración entrecortada de quien ha sido obligada, desde el origen, a ocupar el margen. El cuerpo femenino, ese terreno siempre sospechoso para la filosofía occidental, siempre encerrado en el silencio o la distorsión, se convierte en su obra en una zona de conflicto, de afirmación, de escritura radical. Allí donde la historia del pensamiento ha dicho aquí no hay sujeto, Kaufmann levanta su voz y declara la existencia de una subjetividad que piensa, que desea, que grita, que goza y que duele. En su libro más emblemático sobre este tema, L'Énigme de la Femme. La Femme dans les textes de Freud 1980, Kaufmann no se limita a señalar con el dedo acusador los puntos ciegos del psicoanálisis freudiano. Va más allá. Se adentra en sus meandros, lo descompone desde adentro, lo desmenuza con la precisión amorosa y violenta de quien no quiere destruir, sino forzar al pensamiento a mirar aquello que ha preferido esquivar, el hecho de que, en la tradición occidental, la mujer ha sido construida como una ausencia. No como una diferencia afirmativa, sino como una carencia, lo otro del hombre, el reflejo distorsionado de la supuesta totalidad masculina. Freud, a quien Kaufmann leyó con pasión y con furia, con respeto y con ira, se convierte en la figura simbólica de esa ambigüedad estructural. Por un lado, abre una puerta inédita al inconsciente, al deseo, a la sexualidad reprimida. Por otro, restaura y perpetúa las jerarquías patriarcales, las investiga sin desarmarlas del todo. Freud dice, la mujer es un enigma. Y al hacerlo, no la revela, sino que la encierra en el misterio, la exilia de la posibilidad de constituirse como sujeto pleno.
la convierte en una anomalía del modelo masculino. Kaufman desgarra esa operación con lucidez y rabia contenida. Y muestra que el verdadero enigma no es la mujer, sino la estructura de pensamiento que la convierte en tal. Este gesto de Kaufman no es simplemente una crítica externa. Es un ejercicio de violencia epistémica inversa, una forma de reapropiarse de las herramientas del psicoanálisis y girarlas contra su centro. No destruye a Freud, lo traiciona creativamente. Se sirve de su lenguaje para desestabilizar su sistema. Reescribe desde adentro. Introduce fisuras. Y desde esas grietas, brota el cuerpo femenino como sujeto, ya no como objeto de saber, ya no como territorio colonizado por el logos masculino, sino como productora de sentido, como agente de interpretación, como voz que no puede ser callada sin que la verdad misma se derrumbe. El cuerpo, en Kaufman, no es simple anatomía. No es lo biológico reducido a lo fisiológico. Es campo de inscripción simbólica, es superficie donde se juega la identidad, el deseo, la memoria, la opresión, la resistencia. Y es, sobre todo, fuente de subjetividad. La filosofía que durante siglos se esforzó por expulsar al cuerpo del acto de pensar, identificando lo racional con lo universal y lo universal con lo masculino. Se ve interpelada por esta pensadora que escribe desde la carne, no como limitación, sino como fuerza originaria del pensamiento. Y aquí es donde su obra se vuelve intensamente polémica, radical, incluso peligrosa para el orden establecido. Porque Kaufman no propone simplemente integrar a las mujeres dentro del sistema filosófico existente. No busca inclusión. Busca subversión. Ella no quiere que las mujeres sean reconocidas bajo las reglas del juego masculino. Quiere cambiar las reglas. Reescribir el lenguaje. Reconstruir la subjetividad. La subjetividad femenina, tal como la propone Kaufman, no es una esencia, no es una identidad fija. Es movimiento, es apertura, es lo que desborda toda definición, lo que resiste a ser encerrado. Por eso, su estilo de escritura también se vuelve un acto político, fragmentario, poético, a veces interrumpido, siempre desafiante. Kaufman escribe como si cada palabra pudiera ser la última, como si el lenguaje mismo tuviera que ser arrancado de la garganta. No escribe sobre el cuerpo femenino. Escribe desde él, con él, a través de él. Y al hacerlo, no solo desafía la filosofía, sino también el acto mismo de filosofar. En un mundo que sigue escribiendo la historia del pensamiento con tinta masculina, Kaufman lanza una interpelación desgarradora. ¿Puede una mujer pensar sin traicionar su cuerpo? ¿Puede el pensamiento dejar de ser una abstracción que niega lo sensible y volverse, de una vez por todas, una práctica encarnada, situada, viva? Su respuesta no es un sí rotundo, ni un no definitivo. Es una apuesta. Una insistencia. Una afirmación que se hace entre el dolor y la risa, entre la pérdida y el deseo, entre la furia y la ternura. Y en esa afirmación, Kaufman anticipa muchas de las preguntas más urgentes del feminismo contemporáneo. Las teorías de género, la crítica queer, los estudios sobre corporalidad y afectos, todo lo que hoy desafía la normatividad del sujeto moderno encuentra en su obra una precursora silenciosa. Una voz que ya lo había dicho antes, pero con menos micrófonos, con menos aplausos, con más soledad. Porque Kaufman nunca fue un ícono popular del pensamiento feminista, tal vez porque su estilo elíptico, su rechazo al panfleto, su insistencia en lo ambiguo y lo literario, no encajaban en los moldes del activismo explícito. Pero su pensamiento arde. Su filosofía sangra. Su lectura del cuerpo femenino no busca consuelo, ni respuestas fáciles, ni conciliaciones forzadas. Busca verdad, aunque duela. Busca libertad, aunque cueste. Busca justicia, aunque desarme todo lo que creíamos saber. En definitiva, Sarah Kaufman no nos ofrece un sistema. Nos ofrece un temblor. Una fractura. Una posibilidad. Nos recuerda, con cada palabra, que pensar desde el cuerpo es resistir al olvido, desafiar al poder, y afirmar la vida en su forma más desnuda, más frágil y más poderosa. Nos recuerda que toda filosofía que no escuche el murmullo del cuerpo está condenada a repetirse como dogma vacío. Y que toda subjetividad femenina que quiera nacer de verdad deberá arrancarse de las entrañas del discurso patriarcal, aunque le cueste la piel. Aunque le cueste el alma. Aunque le cueste todo.
Así fue la obra de Kaufmann, una afirmación brutal y hermosa de la vida pensada desde el límite. Desde el cuerpo que ha sido negado, y sin embargo, insiste. Desde el cuerpo que ha sido borrado, y sin embargo, escribe. Desde el cuerpo que ha sido reducido a enigma, y sin embargo, se levanta y dice, yo. La violencia, simbólica, filosófica y personal, pensar desde la herida, escribir con la sangre del otro. La violencia no es solo un acto. Es un sistema. Es una estructura. Es un lenguaje. Y Sarah Kaufmann supo, desde la más temprana brutalidad, que la filosofía no era ajena a esa violencia, que el pensamiento podía ser tan mortífero como una bala, tan opresor como una ley injusta, tan destructor como el olvido. Para ella, la violencia no era una abstracción, ni un fenómeno político lejano. Era una experiencia encarnada. Un origen. Un fantasma que no deja de hablar incluso cuando todo parece en silencio. El trauma fundacional de su vida, la deportación y asesinato de su padre a manos de la Gestapo, la disolución forzosa de su familia, el desarraigo existencial que la infancia jamás pudo sanar. No fue sublimado en una narrativa heroica ni enterrado bajo las losas de la razón. Fue convertido en una herida abierta que alimentó su pensamiento. Una herida desde la cual pensar se vuelve un acto de riesgo, de exposición, de supervivencia. Pensar desde el dolor, no para rendirse a él, sino para mirarlo a los ojos, para desenmascararlo allí donde se disfraza de verdad, de neutralidad, de civilización. En la parte L Autre 1987, Sarah Kaufmann lleva esta reflexión a un nivel casi insoportable de lucidez. Examina cómo la cultura occidental ha construido al otro, esa categoría en apariencia secundaria, suplementaria, marginal, como una figura a la que se le niega la palabra, la representación, la subjetividad. El otro no tiene rostro, tiene máscara. No tiene historia, tiene silencio. No tiene presencia, tiene ausencia. Y en ese otro la filosofía ha arrojado, con desprecio y arrogancia, a todo aquello que le resulta incómodo, la mujer, el judío, el loco, el niño, el cuerpo, la pasión, lo indócil, lo que no encaja. Esta operación no es inocente. Es una forma de violencia radical. Una violencia simbólica, que hiere sin dejar marcas visibles, pero que desgarra desde adentro. Una violencia que se perpetúa en el lenguaje, en la lógica, en el discurso, en los conceptos que supuestamente pretenden ordenar el mundo, pero que en realidad imponen jerarquías, silencian subjetividades, encubren el poder. La filosofía, que se enorgullece de buscar la verdad, se revela, bajo la mirada feroz de Kaufmann, como una forma de dominación, como un aparato de exclusión que legitima lo que debe ser dicho y condena al mutismo todo lo demás. No se trata de una acusación moralista. No es una denuncia superficial. Es una acusación ontológica, ética, existencial. Kaufmann no quiere simplemente corregir a los grandes filósofos. Quiere desarticular el mecanismo mismo de su violencia, ese que se esconde detrás de palabras nobles como universal, objetividad, neutralidad. Porque cuando la razón se declara imparcial, en realidad está tomando partido. Cuando se declara universal, está negando lo singular. Cuando se declara incorpórea, está negando el sufrimiento real del cuerpo que piensa y siente. Kaufmann conocía esa violencia en su carne. La vivió no solo como niña judía perseguida por el aparato nazi, sino también como mujer pensante en un mundo filosófico que despreciaba su cuerpo, su diferencia, su voz. No hay que romantizar su marginalidad, fue real, fue dolorosa, fue corrosiva. A pesar de su talento deslumbrante, a pesar de sus libros intensamente originales, fue relegada durante años, tratada como una nota al pie del pensamiento francés. Desplazada por hombres menos radicales pero más cómodos para el sistema. Pero Kaufmann no respondió con victimismo. No pidió permiso. No suplicó espacio. Escribió. Pensó. Subvirtió. Su venganza fue la inteligencia. Su acto político fue la escritura. Una escritura que se niega a obedecer los formatos del canon, que rompe con la estructura monolítica del discurso, que escribe desde la herida y no desde el poder. Porque su filosofía no se contenta con describir el dolor, quiere comprender cómo se produce, cómo se legitima, cómo se reproduce incluso en las prácticas que creemos más nobles.
La violencia, para Kaufman, no comienza con la guerra ni termina con el golpe. Comienza cuando a una niña se le dice que su voz no importa. Comienza cuando se excluye del lenguaje todo lo que no responde a la lógica dominante. Comienza cuando se disfraza la exclusión con palabras sofisticadas. Y termina, si alguna vez termina, solo cuando somos capaces de desarmar el aparato conceptual que la hace posible. Esa desarticulación no es sencilla. Exige ir al límite del lenguaje. Exige traicionar a los maestros, incluso a los admirados. Exige romper con el propio deseo de pertenecer al sistema. Kaufman lo hace con Nietzsche, con Freud, con Derrida. No los destruye. Los reinventa. Los reescribe desde ese lugar donde la violencia ya no puede ser negada. Desde el lugar del otro. Desde la parte del otro. Y allí, desde esa parte, Kaufman reconstruye la subjetividad. Pero no como unidad cerrada, no como identidad fija. La subjetividad, bajo su mirada, no es algo que se posee, sino algo que se conquista, que se lucha, que se arranca de las fauces del silencio. Es un proceso interminable, contradictorio, desgarrador. Es una afirmación trágica. No es la victoria del yo, sino su resistencia frente al aplastamiento. Es la capacidad de seguir diciendo yo después del horror, después del destierro, después de la exclusión. En Sarah Kaufman, entonces, pensar la violencia no es un ejercicio académico, es un acto de supervivencia filosófica. Es mantener vivo el pensamiento cuando todo ha conspirado para destruirlo. Es afirmar la vida en medio de la devastación. Es escribir cuando ya no hay palabras. Es buscar sentido cuando el sentido ha sido aniquilado. Es resistir sin promesas, sin consuelo, sin certezas. Y esa resistencia es su legado más profundo. Porque nos obliga a mirar donde no queremos. A escuchar lo que incomoda. A entender que la violencia más peligrosa no es la que grita, sino la que susurra en los textos, en las cátedras, en los conceptos que damos por obvios. Nos obliga a pensar desde el cuerpo herido, desde el otro expulsado, desde la mujer que se niega a ser objeto y exige ser sujeto. La obra de Sarah Kaufman no nos deja tranquilos. Nos desarma. Nos perturba. Nos obliga a preguntarnos, ¿cuánta violencia hay en nuestra forma de pensar? ¿Cuánto dolor legitimamos al llamar racional a lo que es simplemente dominante? ¿Cuántas voces hemos silenciado para poder hablar con autoridad? Y sobre todo, ¿qué parte del otro estamos todavía ignorando? ¿Qué parte de nosotros mismos hemos tenido que mutilar para pertenecer a esta historia del pensamiento que se construyó sobre los escombros del otro? Pensar con Kaufman es abrir esas preguntas sin esperanza de respuesta final. Es dejarse habitar por el temblor. Es aceptar que toda filosofía que no se haya enfrentado con la violencia es aún una filosofía ciega. Y es saber, con dolor y con valentía, que la parte del otro no está afuera, está en nosotros. Es la parte que aún puede amar, resistir, crear, decir no, y seguir diciendo sí a la vida. El psicoanálisis y el estilo, Sarah Kaufman, entre la fractura de Freud y la escritura como exorcismo del yo. Hablar del psicoanálisis en Sarah Kaufman es hablar de un campo de batalla. No uno simple, delimitado, donde los bandos se enfrentan con armas definidas y una causa clara, sino un territorio complejo donde la lucha más feroz es, ante todo, interna. Freud fue para Kaufman maestro y adversario, faro y abismo, herencia y transgresión. Fue una voz a la que amó intensamente y a la que también se atrevió a desobedecer. Freud es, para ella, la figura del padre imposible, una figura que se admira y se derrumba al mismo tiempo, que promete comprensión mientras deja intacta la herida. Desde sus primeros textos, como El Enfance de Ehlert y Freud et la Fiction, Kaufman va más allá de una mera lectura técnica del psicoanálisis. Lo que le interesa no es simplemente interpretar a Freud, sino releerlo desde la grieta, desde el intersticio, desde el lugar donde el pensamiento se vuelve literatura y la literatura, síntoma. Kaufman comprende que el psicoanálisis no es únicamente una herramienta clínica, es una forma de narrar la experiencia humana, de organizar el caos del deseo, de hacer inteligible, aunque jamás totalmente domesticable, la fuerza devastadora del inconsciente. Pero ahí reside el núcleo más subversivo de su lectura. El psicoanálisis no cura, no sana, no ordena. Finge hacerlo. Es un arte de la ficción,
una ficción sobre el sentido, sobre el sujeto, sobre el trauma. Y, como toda ficción poderosa, puede tanto liberar como encerrar. Freud no escribe como un científico. Freud escribe como un novelista. Sus casos son relatos. Sus interpretaciones son metáforas. Sus construcciones son, a menudo, estructuras simbólicas que ofrecen una ilusión de clausura frente al abismo de lo real. Kaufmann no se engaña. Ella sabe que esas ficciones freudianas pueden ser, y han sido, utilizadas para reafirmar el orden patriarcal, para domesticar el deseo femenino, para inscribir la subjetividad en una lógica fálica, centrada en la carencia, en la ausencia, en el significante masculino. En El enigme de la femme, desenmascara cómo Freud convierte a la mujer en un problema a resolver, en un misterio por desvelar, en un otro construido para ser interpretado, nunca para hablar por sí mismo. Y sin embargo, ella no abandona a Freud. Porque en su ambivalencia, en sus tropiezos, en sus textos desgarrados entre ciencia y literatura, entre explicación y confesión, Freud deja abierta una brecha. Una fisura en el edificio conceptual por donde se cuela la posibilidad de otra subjetividad, de otra escritura, de otro decir. Sarah Kaufmann se cuela por esa brecha. Y desde allí inventa una forma de escribir que rompe las fronteras de la filosofía académica, que desafía la tiranía de la linealidad, que quiebra el pacto de la claridad total. Su estilo no es un ornamento. Es una declaración de guerra. Es la negativa radical a seguir escribiendo como un hombre, como un maestro, como un dueño del saber. Escribir, para ella, es siempre exponer la herida, dejarla sangrar, no ocultar jamás la fractura de la subjetividad. Su estilo fragmentario, poético, inestable, se convierte en el modo mismo de resistir la violencia del sistema filosófico y psicoanalítico que exige cohesión, autoridad, logos. Así, el estilo de Kaufmann es su cuerpo en el texto. No un cuerpo dócil ni representado. Un cuerpo que tiembla, que se descompone, que llora, que desea, que se fuga. Cada fragmento es una pulsión. Cada digresión, un grito. Cada silencio, una elección de no seguir el camino de los padres del pensamiento. Escribir no es comunicar. Es sobrevivir. Resistir. Recuperar algo del sentido que la historia, personal y colectiva, ha intentado robarle. Sarah Kaufmann fue profundamente consciente de que la filosofía escrita en el lenguaje del amo siempre dejaría a los otros afuera. Su apuesta fue, entonces, escribir desde los márgenes, no como víctima, sino como insurrecta. Transformó su lectura de Freud en una poética de la ruptura. No lo destruyó. No lo siguió. Lo desbordó. Allí donde él buscaba la estructura del inconsciente, ella encontró las grietas del lenguaje. Allí donde él explicaba el complejo de Edipo, ella resucitó la pregunta por el dolor indecible del desarraigo. Allí donde él convertía al sujeto en objeto de interpretación, ella invocaba al sujeto como escritora que se arranca a sí misma del silencio. En este sentido, Kaufmann no solo hace teoría. Hace una filosofía literaria, una escritura que no se limita a hablar de lo traumático, sino que lo encarna en su forma misma. En sus textos hay belleza, pero una belleza oscura, desgarrada, nunca complaciente. Hay ritmo, pero un ritmo que tiembla. Hay lógica, pero una lógica rota por el deseo. Es un estilo que incomoda porque no quiere complacer, sino abrir grietas. Grietas en el lector. Grietas en el saber. Grietas en el discurso dominante. Y esas grietas son donde entra la luz. Donde se filtra la posibilidad de otra vida, otra subjetividad, otra historia. El psicoanálisis, entonces, es para Kaufmann una caja de herramientas, sí, pero también una caja de Pandora. Contiene monstruos, mitos, repeticiones compulsivas. Pero también contiene, si se sabe abrir con cuidado, el germen de una resistencia radical al orden simbólico. En esa tensión entre análisis y poesía, entre teoría y afecto, entre disciplina y transgresión, es donde su pensamiento arde con más intensidad. Escribir así no es un lujo. Es una necesidad. Es la única manera que tiene de no traicionarse a sí misma, de no callar el grito del cuerpo, la furia del deseo, el eco del padre perdido, el exilio de la mujer entre los muros del saber. Kaufmann no escribe para tener razón.
Escribe porque es lo único que puede hacer para mantenerse viva, lúcida, peligrosa. Y ese fuego, que la recorre, que la quema, que la transforma, sigue ardiendo en sus textos. Porque cuando se lee a Kaufman, no se accede solo a un pensamiento, se entra en un torbellino, en un duelo, en una danza entre la palabra y la herida. Se lee a una mujer que se atrevió a tomar la filosofía con las manos manchadas de sangre, de deseo, de silencio, y la obligó a mirarse al espejo. Un espejo donde ya no hay maestro, ni sistema, ni neutralidad. Solo el abismo. Y la elección, siempre dolorosa, siempre vital, de escribir desde él. Legado y actualidad, Sarah Kaufman, la herida que piensa, el pensamiento que arde. Hablar del legado de Sarah Kaufman no es simplemente hacer inventario de una bibliografía, ni resumir su influencia en tal o cual escuela filosófica. Hablar de Kaufman hoy, a más de 3 décadas de su muerte, es invocar una presencia inquieta que sigue desafiando los márgenes de la filosofía, que sigue mordiendo la mano que una vez la alimentó y que, desde el filo de su ausencia, sigue interpelando a quienes se atreven a pensar con el cuerpo, con la pérdida, con el deseo roto, con la memoria imposible. Sarah Kaufman no fundó una escuela. No dejó discípulos formales, no diseñó un sistema, no redactó un manual de método. Lo que dejó fue algo más incendiario, una forma de hacer filosofía desde el temblor. Una filosofía encarnada, desgarrada, profundamente crítica, en la que el pensamiento no se divorcia de la experiencia, sino que emerge de sus ruinas. Su legado no es una doctrina, es una forma de vida intelectual que no separa jamás la teoría del dolor, el texto del cuerpo, la razón del grito. Filosofía feminista, pensar desde el borde. En el corazón del pensamiento feminista contemporáneo, Kaufman arde como una estrella negra. No por ser fácilmente citada, pues su escritura exige esfuerzo, incomoda, rompe estructuras, sino porque su gesto es radicalmente emancipador. Kaufman abrió un camino para las mujeres filósofas que no querían replicar la voz del maestro masculino, sino hablar desde otra textura, otra carne, otra herida. En una época en la que el discurso académico aún exigía neutralidad, objetividad y claridad viril, Kaufman escribió desde la fisura, desde la angustia, desde una lucidez femenina que no busca imitar, sino destruir y reconstruir. Sus lecturas de Freud, de Nietzsche, de Rousseau, no son apropiaciones sumisas. Son intervenciones quirúrgicas, incursiones desde la periferia hacia el corazón de un canon que ha expulsado sistemáticamente lo femenino. En El enigme de la femme, por ejemplo, Kaufman no solo desmonta la visión freudiana de la mujer como enigma, también revela cómo ese enigma ha sido construido desde un miedo ancestral del pensamiento occidental. El miedo a lo que no se puede clasificar, a lo que desborda, a lo que no tiene forma fija. Kaufman convierte ese enigma en fuente de pensamiento, en espacio fértil desde donde imaginar una subjetividad que no necesita del falo para hablar. Hoy, en los discursos de la filosofía feminista, en los estudios de género, en las críticas al lenguaje hegemónico, la voz de Kaufman sigue siendo un trueno. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo, desde donde lo dijo, con qué sangre escribió. Nietzsche y Freud, leer con el cuchillo del deseo. Si hay 2 nombres que estructuran el cuerpo teórico de Sarah Kaufman, son Nietzsche y Freud. Pero lejos de venerarlos, Kaufman los hace sangrar. A Nietzsche lo amó con una pasión deconstruida, desgarrada. A Freud lo enfrentó con ternura filosa. Y de ambos extrajo no una doctrina, sino un campo de batalla para pensar la subjetividad moderna como un campo en ruinas, habitado por fuerzas, máscaras, ficciones y silencios. Kaufman no se limitó a exponer sus ideas. Ella intervino en sus textos como quien interviene en un cadáver, buscando rastros, síntomas, contradicciones, huellas de deseo. Su Nietzsche no es el superhombre positivista, sino un pensador de la multiplicidad, del cuerpo, del arte como forma de supervivencia. Su Freud no es el legislador de la neurosis, sino el narrador trágico de la imposibilidad de decirlo todo. Ambos, en sus manos, se vuelven escritores del abismo. Y Kaufman los acompañó allí, al borde de la palabra, al borde de la locura, al borde de la violencia. Dejó de leerlos como autoridades y comenzó a escribir con ellos, contra ellos, desde sus zonas de sombra. Por eso su legado también habita en las aulas donde hoy se enseña teoría crítica, hermenéutica, deconstrucción,
Su gesto de leer como quien desentierra un secreto sigue siendo una lección irreemplazable. La escritura como lugar de resistencia. Kaufman no escribía para comunicar verdades. Escribía porque era eso o el silencio. Su estilo, fragmentario, poético, evocador, inquieto, no es un capricho, sino una forma de vida. En una filosofía que ha sido tradicionalmente masculina, lineal, lógica, normativa, Kaufman impuso el gesto de lo que no encaja, un ritmo de pensamiento que respira, que tropieza, que arde. Esa escritura es, hoy más que nunca, un acto político. En tiempos donde el saber se mercantiliza, donde se exige claridad inmediata y utilidad práctica, leer a Kaufman es entrar en un espacio que resiste la lógica del rendimiento. Sus textos exigen tiempo, exigen cuerpo, exigen dolor. Exigen que el lector se rompa, que se deje afectar. No es una filosofía para entender. Es una filosofía para transformar. En ese sentido, su influencia también habita los terrenos de la teoría de la escritura, la estética, los estudios literarios, donde su forma de pensar la relación entre el texto y el cuerpo ha marcado a generaciones de intelectuales que se niegan a elegir entre la filosofía y la literatura, entre el concepto y el poema, entre la cabeza y el corazón. La herida como memoria viva, estudios del Holocausto. Kaufman no fue solo una filósofa. Fue una niña que sobrevivió a la Shoah. Fue una hija de un padre deportado y asesinado en Auschwitz. Fue una mujer que arrastró la ausencia como una segunda piel. Esa experiencia no la convirtió en víctima ni en mártir. La convirtió en una voz capaz de pensar desde el dolor sin romantizarlo, sin disolverlo en teoría, sin convertirlo en identidad. En textos como Rue Ordener, Rue Labat, Kaufman no habla desde la nostalgia ni desde la acusación, sino desde la memoria como campo de batalla. Su vida, fracturada por la guerra, por el exilio, por el silencio, es también el lugar desde donde su filosofía se vuelve insosteniblemente real. Por eso hoy sus escritos son también imprescindibles en los estudios del Holocausto, donde su voz no busca documentar, sino resucitar el temblor de lo irrepresentable. Kaufman nos recuerda que la historia no se cierra, que el trauma no se archiva, que el pensamiento que no se deja afectar por el sufrimiento no es pensamiento, sino técnica vacía. Deconstrucción, una escritura desde las ruinas. Aunque su nombre no aparece con la misma frecuencia que Derrida, Nancy o Deleuze, Kaufman pertenece, por derecho propio, al corazón de la deconstrucción francesa. Pero su deconstrucción no es una escuela ni una moda teórica. Es una forma de gritar sin alzar la voz, de resistir sin eslogan, de existir sin pedir permiso. Kaufman deconstruye no para jugar con el lenguaje, sino para sobrevivir en él, pese a él. Su escritura destroza las oposiciones binarias sin festejarlo. No hay fiesta en Kaufman. Hay duelo. Pero un duelo luminoso, transformador, donde la herida se vuelve luz, donde la exclusión se convierte en posibilidad de otra comunidad, una comunidad sin centro, sin amo, sin jerarquía. La afirmación final, morir no fue callar. En 1994, el mismo año en que el mundo conmemoraba el centenario del nacimiento de Nietzsche, Sarah Kaufman eligió el silencio absoluto. Se suicidó. Algunos dirán que fue el fin de una vida marcada por la herida. Otros, que fue su última afirmación filosófica, una negativa final a vivir bajo un orden que no podía habitar sin dolor. Pero Kaufman no murió. O no del todo. Su voz, aún hoy, persiste como una revuelta sutil, como una escritura que arde desde adentro, como un cuerpo que no deja de decir aquí estoy, incluso desde la sombra. Su obra no es un monumento, es una llama. Una llama que arde en cada mujer que piensa desde su cuerpo. En cada pensador que se atreve a escribir desde la herida. En cada lector que, al abrir uno de sus libros, siente que el pensamiento puede todavía ser un acto vital, desesperado, poético y feroz. Kaufman es, y será siempre, una filósofa del límite. De la frontera. De la ruptura. Y en ese filo, agudo, bello, peligroso, se sostiene su legado, un pensamiento que no enseña a vivir, sino a no traicionarse. Un pensamiento que no consuela, pero transforma. Un pensamiento que no se impone, pero quema. Sarah Kaufman, la filosofía como ruptura, herencia y fulgor. Hay pensamientos que se archivan. Hay otros que se repiten.
Y hay aquellos que estallan, que queman, que interrumpen la continuidad del discurso como un grito en una biblioteca silenciosa. El pensamiento de Sarah Kaufman pertenece a este último linaje. No se deja capturar, no se deja encasillar, no se deja traducir en fórmulas. Su escritura no es un cuerpo dócil, es una llaga viva, una rebelión estética contra la domesticación del saber. Este último capítulo no pretende clausurar su figura. No hay conclusión posible para quien hizo del pensamiento un exilio perpetuo. Más bien, este cierre se ofrece como una ruptura, como un espejo fragmentado que devuelve múltiples reflejos de lo que fue y de lo que nunca terminó de ser. La filosofía como acto de violencia y ternura. Kaufman entendió que la filosofía no es una actividad inocente. Leer, interpretar, escribir, son actos cargados de pulsión, de poder, de deseo. Cada texto es un campo de batalla. Cada concepto es un intento de poner orden en el caos del mundo. Y sin embargo, en ese intento, la filosofía muchas veces ha silenciado cuerpos, ha expulsado voces, ha despreciado lo que no se deja reducir a sistema. Contra esa violencia, Kaufman no propuso la paz. Propuso otra violencia, una que no se dirige hacia el otro, sino hacia las estructuras que nos encierran. Una violencia que libera, que desarma, que hace espacio a lo nuevo. Una violencia que es también ternura, ternura con lo excluido, con lo indecible, con lo que apenas empieza a nacer. El abismo como patria. Toda su obra está atravesada por un sentido del desarraigo. No solo por su historia personal, la niña judía arrancada de su padre, escondida durante la guerra, marcada por la pérdida, sino también porque su pensamiento nunca encontró una casa definitiva. Fue demasiado literaria para los filósofos. Demasiado filosófica para los literatos. Demasiado femenina para un canon masculino. Demasiado perturbadora para las academias. Demasiado libre. Y sin embargo, en esa intemperie, Kaufman fundó una nueva manera de habitar el pensamiento. Sin hogar, sí. Pero con voz. Con cuerpo. Con rabia. Con dulzura. Con ironía. Con un coraje desgarrador. Su patria fue el abismo. Y desde allí, escribió como quien se niega a desaparecer sin dejar una estela ardiente. Transformación radical, pensar con el cuerpo roto. Kaufman pensó el cuerpo. No como objeto biológico. No como mero soporte. Sino como lugar filosófico, como territorio de inscripción de la historia, del lenguaje, del trauma. Su cuerpo fue testigo y archivo. En él se imprimieron la violencia del exilio, la incomodidad del género, la tensión con los modelos patriarcales del saber. Y fue desde ese cuerpo que escribió. Hoy, cuando muchos discursos reivindican la corporalidad como centro del saber, Kaufman aparece como una precursora feroz. Pero a diferencia de quienes celebran el cuerpo como una nueva frontera, ella nunca lo romantizó. Para ella, el cuerpo era también el lugar del desgarramiento, de la pérdida, del goce imposible. Su pensamiento nace de allí, del lugar donde el cuerpo ya no puede más, pero aún escribe. Aún desea. Aún piensa. Polémica sin escudo, el coraje de incomodar. Sarah Kaufman incomodó. A sus colegas. A sus lectores. A sus críticos. Nunca buscó la aceptación. Nunca ofreció respuestas fáciles. Su obra fue un constante acto de insubordinación, contra el dogma freudiano, contra el culto nietzscheano, contra el racionalismo cartesiano, contra la misoginia filosófica, contra el cinismo académico. Y esa incomodidad no fue una estrategia. Fue la consecuencia inevitable de quien elige pensar sin máscaras. En un mundo que premia la claridad, ella eligió la ambigüedad fecunda. En un mundo que teme al silencio, ella supo habitarlo. En un mundo que exige afirmación, ella devolvió la pregunta: ¿quién habla? ¿Desde dónde? ¿Con qué heridas? El eco que no cesa. Sarah Kaufman no está muerta. Vive en cada lectura que se atreve a desobedecer. En cada mujer que escribe filosofía sin pedir permiso. En cada texto que sangra. En cada palabra que tiembla. En cada pensamiento que no busca dominar, sino resistir. Hoy,
Cuando la filosofía se juega entre la tecnocracia del concepto y el simulacro mediático del pensamiento rápido, la obra de Kaufmann aparece como un acto de fidelidad radical al temblor original del pensar. Ella nos recuerda que la filosofía no es acumulación de citas, sino acto de riesgo existencial. Que no se trata de explicar la vida, sino de soportarla. De transformarla. De atravesarla con una lucidez que duela. Post-scriptum, la belleza insoportable del pensamiento. Tal vez el gesto más radical de Sarah Kaufmann fue haber escrito hasta el final, incluso cuando todo en su vida parecía gritar silencio. Tal vez el mayor homenaje que podemos rendirle no es repetirla, ni citarla, sino dejar que su herida nos hable. Que nos haga pensar de otro modo. Sentir de otro modo. Escribir como si algo estuviera siempre a punto de romperse. Porque si algo nos dejó, no fue una doctrina. Fue una exigencia, no traicionar lo que somos, aunque no sepamos del todo quiénes somos. Kaufmann escribió como quien enciende una llama en medio del vacío. Y esa llama, aunque frágil, sigue ardiendo en nosotros. Pensar con el cuerpo herido, escribir desde el silencio roto, la incandescencia de Sarah Kaufmann. En el corazón mismo del pensamiento de Sarah Kaufmann late una contradicción irresoluble, el impulso de decir aquello que no puede decirse sin traicionarlo. Su escritura, hecha de rupturas, de juegos fragmentarios, de trazos entre la filosofía y la literatura, no es simplemente un estilo, es un acto de supervivencia, una forma de inscribirse en un mundo que no la esperaba. Que no la pidió, que tal vez ni siquiera la soportó. ¿Cómo se piensa después del horror? ¿Cómo se escribe cuando la lengua misma ha sido testigo del exterminio, del silencio impuesto, del cuerpo despojado de su derecho a nombrar? Sarah Kaufmann no escribió sobre el Holocausto como una historiadora. Tampoco lo tematizó como un fenómeno entre otros. El Holocausto está dentro de su voz. Es el telón rasgado detrás del cual cada palabra se tambalea. Su padre, arrancado de su vida en Auschwitz, su infancia marcada por la huida, la ocultación, la fractura. No son solo datos biográficos, son los cimientos rotos de una subjetividad que eligió no callar, pero tampoco explicarse del todo. Kaufmann hizo de su vida un campo de resistencia, no en el sentido glorioso y heroico, sino en el sentido más íntimo, más secreto, más desgarrador. El de sostener el pensamiento cuando todo invita al mutismo o a la repetición ciega de discursos dominantes. Su decisión de escribir, incluso contra el canon, incluso a costa de su salud emocional, incluso en contra de una academia que la asfixiaba, fue su forma de lucha. Una lucha sin estandartes, sin banderas. Una lucha hecha de palabras que se niegan a ser totalizadas. El pensamiento como herida, cuerpo, exclusión, deseo. Kaufmann comprendió algo que muchas veces la filosofía ha querido olvidar, que no se piensa desde el vacío, sino desde el cuerpo. Y no cualquier cuerpo. Su cuerpo fue el de una mujer. El de una niña escondida en la guerra. El de una intelectual no bienvenida del todo en el círculo de los grandes. El de una escritora cuya escritura fue, desde el principio, incómoda, irreductible, exasperante para el pensamiento sistemático. Pensar desde ese cuerpo significó desobedecer, romper con el logos que excluye, que organiza, que jerarquiza. Significó decir, la filosofía que no se mancha de carne, de afecto, de sexualidad, de género, de dolor, es una filosofía que miente. Kaufmann se colocó en el borde, donde el pensamiento ya no se sostiene por sí solo, y desde allí hizo estallar las categorías, contaminó el discurso, dejó entrar la vida. Su lectura de Freud es ejemplar, no para destruirlo, sino para exponer sus fisuras internas, sus excesos, sus fantasmas. Lo amaba y lo combatía al mismo tiempo, como si supiera que todo pensamiento verdadero implica una forma de traición, a la tradición, al maestro, a uno mismo. El psicoanálisis para Kaufmann no era un método, era una forma de enfrentar el abismo que nos constituye, ese que Freud tanteó pero que ella radicalizó. La imposibilidad de ser simplemente filósofa. Sarah Kaufmann nunca fue del todo aceptada por la institución filosófica francesa. Su prosa fragmentaria, su hibridación con la literatura, su enfoque desde el cuerpo femenino, su fidelidad a Nietzsche y Freud, la alejaron de una tradición que aún hoy prefiere el tono doctoral, el concepto puro, la distancia del sujeto. Ella no quiso ser filósofa en el sentido clásico del término.
Quiso pensar. Quiso escribir. Quiso abrir heridas en los discursos ya cicatrizados. Y por eso pagó un precio. Su reconocimiento fue tardío. Su marginalidad, constante. Su escritura, muchas veces ignorada o malinterpretada. Y sin embargo, nunca dejó de escribir. Nunca dejó de intentar, incluso en la oscuridad, incluso en el silencio, incluso cuando escribir dolía más que callar. Una vida que no pidió permiso, afirmación en medio del dolor. Hay en Kaufman un eco nietzscheano que no se puede pasar por alto. Pero no un Nietzsche simplificado, domesticado por la academia. Sino un Nietzsche trágico, herido, contradictorio, incapaz de conciliar la verdad con la vida. Como él, ella sabía que afirmar la vida no es celebrarla ingenuamente. Afirmar la vida es atravesar el sufrimiento sin ceder al resentimiento. Es mirar al dolor a los ojos y decirle, no me dominas. Su suicidio, el 15 de octubre de 1994, día en que se conmemoraba el centenario del nacimiento de Nietzsche, no fue un gesto nihilista. Fue una última afirmación. No una negación de la vida, sino una elección radical de cómo vivir, y también de cómo morir. Una decisión filosófica, ética, dolorosa, íntima. No hay forma de leer su obra sin tener en cuenta ese desenlace. Pero tampoco se puede reducir todo su legado a ese momento final. Kaufman no es su muerte. Es su voz. Es su escritura. Es su desafío. Hoy, el eco que todavía incomoda. Kaufman sigue viva. No en el sentido místico, sino en el más filosófico. Su pensamiento sigue operando como un virus que corroe las certezas. Quienes la leen hoy, en filosofía feminista, en estudios de género, en estética, en teoría literaria, encuentran una aliada, pero también una amenaza. Porque Kaufman no da respuestas. No consuela. No estructura un sistema. Nos deja frente a un espejo roto. Nos obliga a pensar desde el lugar en que pensamos, desde nuestras propias fracturas, desde nuestra carne, desde nuestros fantasmas. En tiempos donde el pensamiento corre el riesgo de convertirse en marketing, en producción de papers, en espectáculo, Kaufman nos recuerda que pensar es exponerse. Es arriesgarse. Es tocar lo insoportable. Y tal vez sea por eso que sigue doliendo leerla. Que sigue doliendo intentar comprenderla. Porque no nos deja tranquilos. Porque no nos deja iguales. Una promesa que arde. Sarah Kaufman no escribió para cerrar heridas. Escribió para abrirlas donde el discurso las había suturado demasiado pronto. Nos enseñó que la filosofía puede ser testimonio. Que el pensamiento puede ser temblor. Que la escritura puede ser el lugar donde la vida, aunque insoportable, se vuelve todavía posible. Y tal vez eso sea su legado más profundo, la promesa de un pensamiento encarnado, desgarrado, impuro, pero también infinitamente fecundo. Un pensamiento que no teme a la noche. Que no oculta sus fracturas. Que no desea ser perfecto, sino verdadero. Hoy, cada vez que nos atrevemos a escribir desde el límite, cada vez que leemos sin buscar respuestas fáciles, cada vez que el cuerpo irrumpe en el pensamiento y exige su lugar, Sarah Kaufman vuelve a hablarnos. Y nos dice, con una voz temblorosa pero firme: no dejes de pensar. No dejes de escribir. Incluso si duele. Especialmente si duele. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.